Agárrate que vienen curvas. El plató explotó cuando María Eugenia Yagüe, con voz firme y mirada directa, en plena emisión, soltó algo así como: «Hasta aquí hemos llegado, señores. No puedo permitir que se siga montando este show a costa de mi trabajo». Y sí, en ese momento Rocío Carrasco y Fidel Albiac se morían de incógnito, porque lo que dijo resonó como un trueno en una catedral mediática. Pero, ¿qué pasó exactamente? María Eugenia, esa colaboradora siempre impecable que guardaba silencio como protocolo, decidió cortar. Justo en el debate donde se hablaba de la relación entre ellos, soltó esas palabras que nadie esperaba. Y no fue un zasca narcisista, fue un ya basta profesional. Porque el drama parecía monopolizar la narrativa, y ella, que había estado en silencio, plantó bandera en una sola frase. Y claro, cuando una persona que no suele hablar se quita la coraza, impacta. De repente, ese triángulo de poder formado por Rocío, Fidel y el drama de Anabel se deshace. ¿Y la causa? Que la narrativa, lisa y llanamente, se estaba comiendo a los colaboradores. El plató ya no era una ventana, era un cañón mediático donde el dolor prevalecía sobre los argumentos. Y alguien tenía que decirlo. Pero lo más interesante fue la reacción posterior. No hubo llantos ni reproches. Solo ese silencio incómodo que lo dice todo. Porque ahí, ante las cámaras, se puso en cuarentena todo el relato armado hasta entonces. Se puso sobre la mesa quien maneja las emociones en directo, quien las filtra, quien las construye y, sobre todo, quien se beneficia de ellas. Con ese gesto, María Eugenia pasó de ser colaboradora fina a protagonista inesperada. Y lo hizo sin aspavientos. Solo con una mirada y una decisión. Porque traicionar el guión, en este caso, la tertulia armada, es algo que se paga caro. Pero en ese momento fue un acto de valentía pura. Y el plató, que hasta entonces era un campo de batalla emocional, se sintió, por un segundo, regalado a la verdad. Lo más impactante no fue solo lo que dijo María Eugenia Yagüe, sino cómo lo dijo. Ni una voz quebrada, ni un grito de plató, ni una lágrima mal colocada. Solo hechos, memoria y una coherencia aplastante que dejó a más de uno con la mirada perdida en la mesa. Porque cuando alguien con años de periodismo a sus espaldas te dice «esto no se sostiene», te dan ganas de revisar todas las temporadas anteriores. Y es que Yagüe no necesitó dar nombres para que todos supieran que estaba hablando de Rocío Carrasco y Fidel Albiac. De cómo han manejado su historia, su discurso, sus silencios y sus contratos. Porque claro, no hablamos solo de televisión. Hablamos de exclusivas bien calculadas, documentales con fecha de estreno y un ejército de guionistas del dolor que han sabido vender tragedia como si fuera oro. Y aquí entra el papel de Fidel, siempre en la sombra, pero con la mano metida hasta el fondo en la narrativa de su mujer. Ese hombre que jamás se sentó en un plató, pero cuya presencia se sentía como un eco constante en cada declaración de Rocío. Fidel dice, Fidel opina, Fidel no permite. Hasta que el público, y también los compañeros, empezaron a sospechar que el guión no era solo emocional, sino también estratégico. Porque si algo dejó claro Yagüe, entre líneas, es que el discurso de Rocío Carrasco ya no se sostiene con la misma fuerza. Que el tiempo ha pasado, y que el espectador que antes aplaudía cada lágrima, ahora empieza a mirar con lupa cada contradicción. Y cuando el público cambia, el plató tiembla. Y si el plató tiembla, los que llevan años construyendo un imperio de emociones, tiemblan también. Lo curioso fue que, tras su estallido, no hubo una sola defensa real hacia Rocío. No hubo ese cierre de filas que antes era automático. Incluso los más fieles colaboradores del relato Carrasco-Albiac optaron por el silencio, por ese gesto de mejor no meterse, por el famoso yo no opino. Y eso, en este mundillo, es sinónimo de debilidad narrativa. Y ahí lo ves, la grieta ya no está fuera, sino dentro. Ya no es Antonio David o la prensa machista quienes cuestionan. Es una de las suyas. Una mujer respetada, con años de experiencia, sin necesidad de protagonismo. Y eso duele más. Porque cuando el fuego viene desde dentro de tu propio castillo, no puedes salir a decir que es una campaña de odio. María Eugenia rompió la barrera del miedo. Y al hacerlo, tocó una fibra muy sensible, la de quienes llevan años defendiendo un discurso que, si bien fue necesario en su momento, hoy necesita evolucionar. Y si no lo hace,
el castillo se caerá solo, sin necesidad de enemigos externos. Y es que, queridas, cuando una verdad incómoda se dice en voz alta, ya no hay vuelta atrás. El efecto dominó empezó en cuanto María Eugenia soltó aquella frase envenenada con elegancia. Las redes se incendiaron. El plató quedó helado. Y lo más fuerte, nadie salió a desmentirla. Ni un comunicado. Ni una réplica en redes. Ni siquiera un "estás equivocada" de los defensores habituales de Rocío Carrasco. ¿Por qué? Porque en el fondo, lo que dijo era lo que muchos ya pensaban y no se atrevían a decir. Y ahí está el núcleo de esta tormenta, el cansancio. El agotamiento del relato. El desgaste brutal de una historia que se ha contado en bucle durante años, siempre desde un solo ángulo, siempre con el mismo nivel de intensidad, siempre con la misma postura de víctima imbatible. Y claro, eso, por muy real que sea, tiene fecha de caducidad mediática. Porque el público no es tonto. Y cuando huele repetición, desconecta. María Eugenia lo sabe. Lo ha vivido en 1000 formatos. Ha visto nacer, crecer y caer a decenas de personajes. Y cuando habló, no lo hizo por venganza ni por show. Lo hizo porque su experiencia le gritaba que algo no cuadraba. Que ya era hora de dejar de aplaudir lo que no se cuestiona. Porque si hay algo peor que una mentira, es una verdad mal contada. Y lo peor es que el discurso de Rocío Carrasco no solo se ha estancado, se ha convertido en un arma de doble filo. Ya no conmueve como antes. Ya no genera el mismo tipo de adhesión. Ahora genera dudas, cansancio e incluso rechazo. ¿Por qué vuelve una y otra vez a los mismos temas? ¿Por qué no hay espacio para la autocrítica? ¿Por qué nunca se menciona lo que molesta, lo que incomoda, lo que no encaja? Y en todo este juego, Fidel Albiac ha pasado de ser el hombre que salvó a Rocío a ser el gran interrogante. ¿Cuánto de lo que ella ha dicho viene realmente de ella? ¿Y cuánto está medido, filtrado y aprobado por él? Porque cada vez que Fidel aparece como el gran ausente, como el cerebro en la sombra, el relato pierde autenticidad. Y eso, en televisión, es mortal. Lo más duro es ver cómo la historia, que en su día fue un faro para muchas mujeres, ahora corre el riesgo de convertirse en un producto vacío, exprimido hasta la última lágrima. Y eso, en parte, es lo que quiso decir Yagüe. Que ya está bien. Que si queremos seguir hablando de verdad, de justicia, de emociones reales, necesitamos nuevos relatos. Nuevas formas. Nuevas voces. Pero claro, cambiar implica renunciar a privilegios. A esa aura de impunidad que tenía Rocío Carrasco en cada plató. A ese miedo generalizado a cuestionarla. Y eso no es fácil. Por eso su silencio tras las palabras de Yagüe es tan significativo. Porque demuestra que no estaban preparados para este golpe. Que pensaban que tenían todo el control. Y que, de repente, alguien levantó la alfombra y se encontraron con el polvo. Y como suele pasar en estos casos, cuando se abre la veda, ya no hay quien la cierre. Lo de María Eugenia Yagüe no fue solo una opinión aislada. Fue la chispa que encendió la mecha en una sala llena de pólvora. Porque a los pocos días, otros colaboradores que llevaban meses, incluso años, caminando de puntillas alrededor de Rocío Carrasco y Fidel Albiac, empezaron a soltar prenda. Con frases como, bueno, es que hay cosas que nunca se contaron, o aquí hay más de lo que se dice en plató, empezó a configurarse un nuevo panorama. Un plató donde ya no todos están de su lado. Donde las miradas se cruzan con desconfianza, y donde cada silencio pesa como una losa. Porque lo que antes era una muralla de apoyo incondicional, ahora es un campo lleno de grietas por donde se cuela la incomodidad. Y la gran pregunta es, ¿qué hará Rocío ahora? Porque si algo ha demostrado a lo largo de estos años, es que maneja los tiempos con una precisión quirúrgica. Pero esta vez, el reloj corre en su contra. El relato que durante tanto tiempo estuvo blindado se está desmoronando en directo, y su capacidad de reacción parece haber quedado congelada. ¿Será que por fin se ha quedado sin guión? Mientras tanto, Fidel, que jamás ha sido un experto en comunicación pública, ha optado por la estrategia que mejor le ha funcionado, el silencio absoluto. Pero ese silencio ya no proyecta fortaleza. Ahora transmite desconexión, distancia, incluso desprecio por la audiencia. Porque cuando se está hablando de ti, y tú eliges no responder,
no das imagen de seguridad. Das imagen de soberbia. Y eso, en este momento, es letal. Lo que no se puede negar es que el desgaste del relato de Rocío tiene consecuencias más allá de su imagen personal. También afecta al movimiento que la rodeaba. A todos esos programas que construyeron su parrilla alrededor de su historia. A esos directores que apostaron todo a un contenido que ahora empieza a perder fuelle. Porque cuando la protagonista deja de interesar, el contenido deja de ser rentable. Y eso, en televisión, es el principio del fin. Y ojo, que esto no es solo culpa de Rocío. También es fruto de un sistema que se alimenta del dolor y luego lo desecha cuando deja de dar audiencia. Un sistema que la encumbró, la protegió y ahora la deja caer sin red. Porque así funciona la tele, te ama mientras vendes. Pero cuando dejas de emocionar, te cambian por el siguiente drama. Y en este contexto, la figura de María Eugenia Yagüe cobra más valor que nunca. Porque ella no habló por venganza. Habló por dignidad. Porque estaba harta de ver cómo se utilizaban los platós para vender emociones falsas, para manipular relatos, para construir personajes que ya no se sostienen. Y porque, como mujer, como periodista y como espectadora, también tiene derecho a decir, yo no me lo creo más. Y ahora que el castillo de naipes se tambalea, queda una sola opción, reescribir la historia. Porque el silencio ya no protege, la victimización ya no convence, y las lágrimas ya no mueven masas como antes. El tiempo ha pasado, la audiencia ha cambiado, y Rocío Carrasco, si quiere seguir en pie en este juego mediático, va a tener que reinventarse. La pregunta es, ¿tiene la capacidad de hacerlo? Porque no basta con aparecer en un nuevo programa o lanzar otro documental. Lo que necesita ahora es autenticidad, coherencia, humildad, y eso no se construye con guionistas, ni con frases medidas. Se construye con verdad. Y esa verdad pasa por asumir errores, por bajarse del pedestal y por empezar a escuchar lo que durante años se ha querido tapar. María Eugenia Yagüe ha abierto una puerta que ya no se puede cerrar. Y muchas otras están empezando a cruzarla. Porque lo que antes era tabú, ahora es tema de conversación. Porque lo que antes se susurraba en los pasillos, ahora se dice en alto. Y porque lo que antes se justificaba con es que ha sufrido mucho, ahora se analiza con criterio, con perspectiva y con sentido común. Y si algo queda claro tras este terremoto es que el relato único ha muerto. Ya no hay espacio para una sola versión. Ya no hay figuras intocables. Ya no hay escudos mediáticos que funcionen. Ahora hay matices, hay debate y hay una necesidad profunda de recuperar el sentido de la verdad, aunque duela. Aunque incomode. Aunque derrumbe mitos. Por eso este vídeo no es solo un análisis más. Es una llamada a la reflexión. A mirar más allá del espectáculo. A cuestionar lo que nos cuentan. A no tragarnos cualquier discurso por el simple hecho de venir envuelto en lágrimas. Porque el dolor no siempre es sinónimo de razón. Y porque hasta las víctimas pueden equivocarse. Así que, si tú también estás cansada de que te vendan emociones prefabricadas, si crees que la televisión necesita una limpieza profunda de discursos manipulados, y si valoras la valentía de gente como María Eugenia Yagüe, este es tu momento. Comenta abajo qué opinas, suscríbete para no perderte el próximo destape y, sobre todo, no dejes que te cuenten solo una parte de la historia.